Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Boa tarde. Voy a falar devagar, voy a hablar despacio para que a gente comprenda, para que todos podamos comprender. Desde la Universidad Católica de Salta, UCASAL, es un placer, un gusto poder realizar este networking, esta reunión que nos posibilita intercambiar, dialogar, debatir temáticas en torno a la educación física con la universidad, con Unijuí de Brasil, de Río Grande do Sul. Para eso le pido al director de la carrera de Educación Física, Carlos Zucotti, que haga unas pequeñas palabras de bienvenida y de inicio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por compartir este momento, como bien dijiste vos. Luciano, gracias Fernando y Robson por estar ahí. A todos mis colegas, a Carlos, a Andrea, a Anita, a Sergio, a vos, la bienvenida. Y bueno, espero que este encuentro sea el primero y no el último para futuras acciones que involucren un crecimiento dentro de nuestra área profesional, que ese creo que es el objetivo que ambas instituciones tienen. Así que arranquemos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Fernando, algunas palabritas de inicio. Fernando Jaime Sí. González. Entonces, bueno, buenas tardes. También manifestar la satisfacción, en el caso de la UNIJUI, por estar participando de este movimiento. Agradezco mucho a Luciano, ¿no es así? Por el movimiento que él hizo desde el inicio. Creo que es un buen primer paso en este sentido de poder aproximar expectativas. En este momento yo estoy en la gestión de la universidad y el profesor Robson es el coordinador de curso, el director del curso, el director de la carrera, como se dice allá, ¿no? Entonces, mi participación es porque yo soy de la área de educación física, yo trabajo con los temas en los cuales yo me inscribí, entonces estoy acá más como profesor que como otra cosa, ¿no? Gracias y vamos al trabajo. Muchas gracias. Y agradecerle también a los colegas que nos están acompañando, que se han podido acomodar en sus compromisos cotidianos y diarios y familiares para estar hoy. La propuesta yo la voy a leer muy despacio en español. Si es necesario, Sergio, ahí te pediré de hacer alguna traducción, que es un documento que nosotros lo hemos estado compartiendo con los colegas. Nadie educa a nadie, ni nadie se educa solo. Todos nos educamos entre todos, mediatizados por el mundo, dice el pedagogo brasilero Paulo Freire. Y es un poco la invitación a ese tejer redes desde el campo del saber que se hacen imprescindibles en estos tiempos, ¿no? No solamente locales, sino también regionales. Problemáticas que trascienden a la educación física, pero que son necesarias de que estén puestas en nuestras prácticas, en nuestras investigaciones, en nuestros proyectos, desde y con la comunidad. Nos preguntamos cómo gestar acciones comunes entre realidades diferentes entre el norte argentino, Salta, y el sur brasilero, Río Grande do Sul. De qué modo reconocer prioridades en nuestros campos de saber, sabiendo que las prácticas de la educación física siempre están en disputa, si es posible intercambiar, dialogar y construir puentes comunes que nutran nuestras praxis de aquellas cuestiones que nos identifican, pero también las que nos diferencian. Por eso que proponemos este networking, esta trama que pueda generar justamente lazos que nos permitan problematizar, dialogar, debatir y encontrar acciones comunes para abordar estas problemáticas. Este primer tema que vamos a trabajar es sobre el entrenamiento, la preparación física, su desafío pedagógico, cuál es la mirada que se entrelazan entre la salud, cuál es la mirada que se entrelazan entre la acción pedagógica y los profesionales del campo de la educación física, cómo lo abordan, de qué manera. Y para eso
vamos a iniciar con una pregunta que permita la circulación de la palabra en relación a... Luciano, Sí, dime. el tema es otro, es deporte en la escuela, límites y posibilidades. El que mencionaste es el que sigue. Perdón, tenés razón. Iniciamos con la temática del deporte, sus límites y posibilidades, su abordaje pedagógico. Yo ahora voy a copiar la pregunta. La pregunta es, son 3 preguntas que nos inviten a dialogar. La primera pregunta ahora lo voy a poner en el chat, pero lo mismo es muy sencilla. ¿Cómo problematizar el deporte escolar, sport in a escola? ¿Cuáles son las debilidades en general en la región, en nuestros contextos? Y brevemente, ¿cuál para nosotros consideramos como un posible abordaje de estas problemáticas? Entonces, el primer tema es el deporte escolar, el deporte en la escuela. La idea es pedir la palabra, no somos muchos, así que podemos levantarla si prendemos las cámaras, sino con la reacción de la manito y ahí circulamos la palabra. ¿Bien? ¿Quieren agregar algo más? Fernando, Robson. No, somos nosotros, nos manejamos así. Entonces, deporte escolar. Bueno, yo voy a empezar, digamos, después pasamos la pelota para Robson, que él puede dar otros detalles. Creo que un aspecto fundamental para entender la trayectoria de ese tema en el Brasil es lo que acá se conoce como el movimiento renovador de la educación física, que es una ruptura paradigmática, digamos, del entendimiento del papel de la educación física en la escuela, que se da en torno de 40 años atrás, coincidiendo con el proceso de redemocratización del Brasil. Seguramente ustedes se acuerdan que Brasil pasó 21 años en dictadura militar, no tuvo, gracias a Dios, las mismas características de la dictadura militar argentina, pero también fue un proceso de sección y con una fuerte presencia del control del Estado militar, el Estado dictatorial, sobre el conjunto de instituciones de la sociedad. Y sin duda, cuando se comienza con el proceso de redemocratización, comienza a discutir primero las elecciones directas, no dio cierto, la constitución de los partidos políticos, se empezó a cuestionar todo sobre el Brasil, ¿no? Sobre esos 21 años. Y se entendía que el sistema educativo cumplía, había absorbido de alguna forma los lineamientos de un gobierno autoritario y que había servido para que las personas aceptaran esa condición, ¿no? Aceptaran esa no democracia. Entonces lo que se denomina acá que hay una fuerte crítica a todo lo que existía en la educación básica particularmente. La recuperación, por ejemplo, de personas, de ideólogos como Paulo Freire, digamos. Paulo Freire es relanzado como un intelectual para comprender, para pensar el proyecto educativo de la educación formal. Entonces, en ese contexto general, las preguntas comienzan a ser hechas también para todos los componentes curriculares y particularmente para educación física. La pregunta, que hay varios intelectuales que son conocidos en Argentina, yo siempre destaco al profesor Walter Brach, así como un intelectual. Tiene un libro en Argentina que circula allá que se llama Educación Física y Aprendizaje Social, que tuve la satisfacción de traducirlo en la época. De alguna forma muestra claramente esa idea, ¿no? Decía, bueno, la pregunta es qué tipo de formación humana, de educación física, en los moldes que se realizaba así fuertemente hasta ese momento, estaba propiciando.
¿Cuál eran esas marcas? Fuertemente esportivizada, o sea, la educación física como la base nacional, deportiva nacional, o sea, una idea de detección de talento, equipos escolares que después iban para equipos, para competiciones regionales, provinciales y de ahí para la nación, ¿no? Entonces, una idea de una gran selección de talentos y una fuerte impronta, una fuerte marca biológica, ¿no? Entonces, educación física se regía en la época por un decreto que tenía la aptitud física como un elemento organizador el motivo por el cual la educación física estaba en la escuela. Entonces, a esa educación física que nunca necesitó de un discurso legitimador, porque era, digamos, he entrado en la mano de los militares a la escuela, muy parecido al sistema argentino, se mantuvo a partir de decretos, nunca hizo parte necesariamente de un proyecto educativo, siempre tuvo una cierta autonomía sobre el propio sistema escolar. Tanto que los calendarios deportivos muchas veces tenían un departamento separado o directamente se resolvía en la Secretaría de Deporte del municipio y no pasaba por digamos, la discusión en quién organizaba el sistema educativo, ¿sí? O cuando estaba dentro del sistema educativo era totalmente separado, tenía sus propios calendarios. Y junto con eso, en Brasil hubo un movimiento en final de la década del 70, inicio de la década del 80, que decidieron mandar muchos profesores universitarios a hacer posgraduación en el exterior. ¿Sí? Y una parte de esa gente se hizo su doctorado en Alemania, en países europeos, diferente de lo que hicieron en Estados Unidos, y allá entraron en contacto con lo que se denomina la sociología crítica del deporte, ¿no? Entonces, un conjunto de críticas al deporte en cuanto a un mecanismo de la reproducción del sistema capitalista fue incorporado por un conjunto de intelectuales que se organizó después dentro del Colegio Brasilero de Ciencia del Deporte y comenzó a pautar, a tensionar algunas, ¿cómo podríamos decir así? Algunas obviedades para la educación física, ¿no? En lugar que la educación física era para desarrollar la aptitud física, que era para enseñar las reglas, enseñar a ganar y a perder, establecer una cierta formación moral de los estudiantes a partir del respeto a las reglas. En ese bollo, entonces, había una fuerte identidad entre deporte y educación física. La gente, en la época y todavía, se refiere a educación física prácticamente como deporte en la escuela, y no como educación física. En la época era mucho más presente que en la actualidad, pero era muy fuerte, que era el cuarteto mágico. Entonces se enseñaba vóley, futsal, handball y básquet. Y si sobraba tiempo en las puntas, un poco de atletismo. La gimnasia entraba con una calistenia preparatoria de los ejercicios físicos. Lo cierto es que todo ese movimiento comenzó a cuestionar radicalmente el papel de la escuela primero, de la educación física en la escuela autoritaria, se podría decir así, a partir de esos referenciales críticos, y particularmente el papel de la enseñanza del deporte de rendimiento, en la línea del deporte de rendimiento, los principios del deporte de rendimiento en la escuela. Y ahí entra en una grande crisis la educación física brasileña, que duró por lo menos 20 años, ¿no? Así, sí, una fuerte desestabilización. Y después
comienza a crecer un otro sentido para la educación física escolar. Ahí se separan los profesores de los que están a favor del deporte y en contra del deporte. Esa es la síntesis. Siendo que eso es bien confuso, digamos, no hay gente que esté en contra o a favor, ¿sí? Formas de interpretar eso. Lo que podemos decir que para el contenido de deporte, eso fue un desafío muy grande. Yo diría así, solo a partir de final de la década del 90, con modificaciones importantes en los referenciales curriculares, parámetros curriculares nacionales, que era el documento, un nuevo concepto de educación física comienza a ser más presente, por lo menos desde el punto de vista de lo que se dice sobre educación física, o el deporte comienza a recuperar espacio más a partir ya no en cuanto a una práctica equivalente a la educación física, y sí como uno de los temas a ser tratados en la educación física, ¿no? Entonces, uno de los grandes desafíos ha sido y continúa siendo en que los temas tratados en la educación física ocupen un rango mayor, entonces no se limiten al deporte. Y hoy, por ejemplo, la Base Nacional Común Curricular tiene 6 grandes áreas, que algunas son las clásicas, que es el deporte, la gimnasia, las gimnasias, las danzas y... ¿qué está faltando? Luchas. Las luchas, no, pero y aparece así, no es más nuevo, pero más novedades son las luchas y las prácticas corporales de aventura. Los juegos y la brincadera. Entonces, por un lado, juegos y brincadera, que acá hay una diferencia. Deportes, gimnasia y danza, que son los que así ya en la década del 90 eso aparece con fuerza. Y se incorporan otros 2 que también venían ahí, pero un poco más rezagados, que es las luchas y las prácticas corporales de aventura. Eso, hay diferentes denominaciones, pero en general se podría decir lo importante que esas otras prácticas comienzan a disputar el espacio en el currículum, en el deporte. Y junto con eso, ya ahí terminando, después podemos, estoy haciendo una súper simplificación, pero sí, para contar un contexto como todo. Otro movimiento es decir, primero, el deporte ser tratado como un contenido, es un grande desafío, no ocupar el tiempo todo de la educación física, y dentro de las clases que trabajan con deporte, también producir modificaciones que permitan, por ejemplo, el aprendizaje efectivo, particularmente para quien no sabe, ¿no? A diferencia de solo trabajar con aquellos que saben, y enseñar más que la práctica deportiva, y sí, entenderlo como un fenómeno social y entender el lugar que ocupa en la cultura contemporánea. Y todavía esta idea de cómo enseñar de ahí más próximo, digamos, lo que ocurre en la clase, toda una preocupación con el desarrollo de la comprensión táctica de los juegos, como que aparece como una ruptura también con el pasado más centrado en la enseñanza de los fundamentos de la técnica, ¿no? Entonces, en síntesis, vean que estamos hablando del deporte como contenido de la educación física, y no deporte escolar que supondría entrenamientos y grupos especiales que continúan, pero es una temática que particularmente nosotros hemos trabajado mucho menos esta serie, ¿no? Lo que han caracterizado nuestro trabajo, particularmente de Robson y el mío,
ha sido enfrentar las cuestiones del deporte como contenido de la educación física a partir de investigaciones, proposiciones curriculares, didácticas y demás. Robson, ¿cómo está el español, Robson? ¿Está bueno? Muy mal, muy mal. Está sin micrófono. Bom, yo, ao contrário de Fernando, eu não hablo bem espanhol. Robson, no te estoy escuchando. ¿Será que soy yo? Yo lo escucho bien. Se escucha Luciano, Robson, ¿estás escuchando? Fernando. Sí, se lo escucha Robson. Acho que é com o Fernando, então. Tá, eu vou seguir, então, já que me escutam. Tá. Ao contrário de Fernando, eu não hablo bem espanhol. De hecho, mi pronunciación es muy mala. Como mucho puedo hablar un portuñol, por lo tanto, hablaré en portugués, pero trataré de hablar despacio. Bueno, a partir do que Fernando falou, eu vou tentar uma sequência, Luciano e demais colegas, entendendo a pergunta proposta, né? Então, quais são as problemáticas, debilidades do tema na região e sua abordagem. Tentarei a partir daí. Pero antes, apenas complementando o que Fernando disse, algo pontual no Brasil é a ideia do que os marcos legais, do que se tem oficialmente no país, na década de 1970, que direcionava o esporte na escola, centrado no desenvolvimento de forças físicas, morais, psíquicas, centrando o trabalho do deporte na educação física, na escola, focada em aptidão física. Esse decreto ele fica em vigor no Brasil por um longo período, até o final do século passado. E ele ainda traz fortes marcas para nós outros aqui em Brasil. Tanto é que, nos dias atuais, ainda tem uma forte presença dessa visão no que acontece nas aulas de educação física na escola. Então, apenas para destacar esse ponto. Então, a partir disso, pensando então em quais as problemáticas e debilidades do tema, diria assim que, segundo minha percepção, nós temos feito um avanço, de alguma maneira, na região, que vale tanto para a região onde está Unijuí, localizada no sul do Brasil, como também em todo o território, diria. Que a percepção é de que, nos últimos anos, 10, 15 anos, temos avançado em relação ao aumento de práticas corporais diversas e atenção ao esporte, do que a gente pode considerar da sua estrutura de funcionamento, sua lógica interna para aspectos não considerados anteriormente, como la tática, por exemplo. Pero ainda é muito grande o número de aulas e professorado que desenvolve o esporte na escola como como um tema central
muitas vezes único nas aulas de educação física e ainda centrado, em boa parte dos casos, na execução, na reprodução de movimentos exclusivamente, sem considerar os aspectos de tomada de decisão em modalidades que há essa necessidade. Então, essa é uma leitura particular, de alguma maneira, que, então, se por um lado temos avançado nos últimos anos, com aumento de práticas esportivas e também da compreensão de que do direito dos estudantes, por outro, um movimento lento que ainda encontra dificuldades quando se pensa em território nacional, especialmente pelas próprias características da formação de grado, né, no ensino superior. No Brasil, há mais de 1.200 cursos de educação física, ou em torno de 1.200 cursos de educação física, e ainda, segundo minha leitura, é possível perceber ainda em muitas instituições uma formação ainda tradicional em relação aos esportes. E isso vai tendo uma consequência no sentido que docentes, professores, que formam professores, ainda, em muitos casos, ainda fazem esse processo de uma forma tradicional em relação aos esportes e tem suas consequências disso, né? Luciano, acho que para uma rodada inicial me parece que está bem assim. Muito obrigado, Robson. Muito obrigado, Fernando. Si algún otro colega quiere continuar, seguimos con la temática de un poco la visión regional, local del deporte escolar, del deporte de la escuela, de la práctica deportiva que se produce en la clase de educación física. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Mi nombre es Ricardo Ricardo Vargas, soy secretario y técnico de la Escuela de Educación Física. Y esto también yo creo que va, no sé, en educación física en Brasil, si tienen nivel primario de los 4 hasta los 12 años, o cómo lo toman. Pero para mí es un problema más que nada epistemológico, ¿no? El tema de la educación física. La educación de por sí sola se sustenta como algo, ciencia de la educación, por ejemplo. Y física se toma a lo físico, a lo biológico, no a lo antropológico, que es del cuerpo. Entonces, desde mi punto de vista, yo nunca estuve de acuerdo con el deporte escolar. Una, porque yo tengo 2 horas semanales o 2 estímulos semanales de 80 minutos como para dar un deporte, que hay otras prácticas corporales que son específicas en las distintas edades en la educación física en la escuela primaria. Entonces, aplicar al deporte, porque el chico aprende el deporte generalmente en un club, no lo aprende en la escuela primaria. Los tiempos se acortan. Yo diría prácticas corporales, tanto como la danza, como salas de coordinación. Yo creo que es mucho más aplicable otro mecanismo de prácticas corporales en la escuela que el deporte en sí. Yo creo que a partir de eso, el chico va a tener muchas más habilidades con relación a las prácticas corporales que con relación al deporte en sí. Si bien es cierto, el deporte es un fenómeno cultural, como lo hablaba recién, que también desde acá, desde los años 70, se introdujo también el deporte en la escuela, o mucho antes, o con el primer gobierno de Perón, en el año 1945, más o menos ahí, donde se institucionalizaron los deportes Evita, por ejemplo. Coincidentemente también con el gobierno de Franco y con el gobierno de Mussolini, con las prácticas corporales de la manera de sociabilizar los cuerpos a partir de
la actividad física deportiva. Entonces, yo creo que ese peso cultural que tenemos nosotros con relación al deporte escolar tiene que ver con esto, ¿no? De qué manera uno pacifica las masas. Y yo creo que el deporte escolar entra por esa situación, entra por ese lado, haciendo un reconto histórico más o menos con relación a esto. Y para mí el problema epistemológico es ese, ¿no? En vez de educación física, se tendría que llevar prácticas corporales. Vos viste que en la escuela primaria todos los chicos practican o hacen actividad física. En el colegio secundario, es lo que nos pasa acá en Salta, decrece esa curva de ganas de hacer educación física porque es pura y netamente deportivista. En donde a fin de año un chico que se lleva a rendir una materia, no le preguntan qué hábitos corporales tenés como para hacer práctica deportiva. Se toma un reglamento al final. Y eso, ahí se desvirtuó la educación física. Entonces, yo creo que partiendo de ese punto de vista que tenemos nosotros con relación a la educación física, cada uno maneja no el diseño curricular que nos imparte en la provincia, el regional. Simplemente hacemos prácticas deportivas. No importa si vos podés manejar o no tanto el básquet, el vóley, el atletismo, salto en largo, salto en... Cualquier tema que hayas visto en la secundaria te piden eso. Reglamento, y si no invocas 14 pelotas de un tiro libre, está desaprobado. Entonces, a partir desde ahí, desde ese punto de vista, desde ese lugar que yo lo veo, me parece que la educación física se ve desvirtuada en el colegio secundario. Yo hice un planteo una vez de sacar la educación física del colegio secundario. Y, claro, ¿cuál fue el resultado? No, nos quedamos sin trabajo todos. Bueno, busquemos las formas de hacer otro modo de educación física, porque de esa manera nosotros gobernamos los cuerpos, ¿no? Otros cuerpos con otras situaciones, con otras posibilidades. Entonces, el gobernar el cuerpo a partir de educación física, yo creo que desde ahí tenemos que hacernos un replanteo profundo, los docentes de educación física, con relación al ámbito escolar de la educación física y el deporte. Yo creo que tenemos que hacer otro tipo de prácticas corporales, ¿sí? Y modificar esta educación física tan deportivista y tan biologista, que uno pide rendimiento generalmente. Para eso están los clubes, creo, los centros de fomento, creo, porque el chico vaya y practique el deporte que le guste, no el que impongamos nosotros desde ese sistema, desde ese gobierno educativo que tenemos en la escuela y de ese gobierno de los cuerpos que tenemos nosotros con relación a esas prácticas corporales. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, una cuestión, perdón, técnica por ahí por los tiempos, que quizás las intervenciones las podemos hacer un poquito más breves. Así podemos escucharnos todos, todas. No sé quién quería continuar. Sergio, dale, te escuchamos. No, estás sin el audio, sin micrófono, Sergio. Y hablar un poquito más lento también, por favor. Estás sin audio, Sergio. No te estamos escuchando. Ah, que pase otro. Que pase otro. Ok, bueno. Ahí se escucha. Perdón, a mí se me entrecortó recién, por eso no. Bueno, Dale. John, si me permitís dos minutitos. Sí, yo creo que tomando un poco lo que fui escuchando y teniendo en cuenta es, digamos, el análisis que hay que hacer dentro del deporte escolar es muy amplio, ¿no? Tanto desde lo organizativo como desde lo procedimental en cada una de las instituciones. El deporte a nivel secundario eh, dejó de ser un medio de educación física para en muchas situaciones pasar a ser el objetivo de la educación física, pero con una mirada como muy recreativa, porque se lo utiliza como la forma de poder motivar a que ejecuten justamente prácticas corporales.
algo que en el nivel primario, la verdad que no genera un inconveniente porque la motivación de los niños está siempre presente, realice uno la propuesta que proponga, ¿no? Que quiera acercar. Cuando hablo de lo organizativo, también creo que hay puestos y posiciones claves que no se están, que no se están respetando para poder verdaderamente fomentar el deporte escolar. Eh, Recién escuchaba a Ricardo que hablaba de los juegos Evita, por ejemplo. Bueno, la semana pasada acá en nuestra provincia se realizaron los juegos de Evita zonales y personas que viven, o niños, adolescentes que viven a 1.300 metros de altura, los llevaron a competir 1.000 metros más, ¿sí? Porque fueron a Cachi justamente a participar en esta instancia zonal, en donde estudiantes que tal vez tuvieron su primera experiencia competitiva, realmente van a tener su segunda experiencia a 1.000 metros de altura superior a su hábitat natural. La verdad que van a tener una experiencia totalmente lamentable, ¿no? Por eso es que apunto a la posición clave desde lo organizativo, que también forma parte, ¿no?, del deporte escolar, porque los juegos Evita son justamente juegos que están orientados al colegio secundario, a la escuela secundaria, y creo que en muchos momentos no se está respetando primero al estudiante y segundo al lugar que ocupa el deporte en la escuela. Gracias, Carlos. Era, Sí, perdón. gracias. Bien. No, era eso más que nada lo que quería por ahí aclarar un poquitito. Les voy a pedir que las intervenciones también las hagamos un poquito más pausadas, por las dudas, en el caso de Robson, si tuviese alguna dificultad para comprendernos. Sería muy largo explicar los Juegos de Vista, pero es una organización es un gran torneo nacional con prácticas deportivas que incluyen a las escuelas en su participación. Estoy haciendo una explicación muy simplista, pero básicamente incluye a toda una estructura nacional, local, en prácticas deportivas escolarizadas o prácticas escolares mediadas por el deporte. John Heyman, ¿vos querías decir algo? Creo que Sergio está habilitado, ya tiene el micrófono para que intervenga. Bueno, es indistinto, no sé si... Perfecto, Sergio, ¿Estoy sí, bien? ahora te escuchamos perfecto, sí. Bueno, no, por un lado, coincidir con nuestros colegas de Brasil, que tenemos orígenes muy comunes. Yo creo que toda Latinoamérica tiene una concepción de la educación física muy parecida, porque hay todo un historial de cómo han surgido nuestras naciones que responde a esta cuestión, ¿no? De ser estricto en cuanto a los planteos. Bueno, los militares son los que han hecho las primeras prácticas deportivas en la sociedad y por ende las instauraron en los colegios también. Pero eso no quita, tenemos creo que toda la posibilidad y toda la fuerza para una ruptura, para hacer una contracultura de la deportización en las escuelas. Coincido con Ricardo también, que es una cuestión muy epistemológica de saber establecer a qué llamamos qué cosa. Y no negar el deporte. El deporte es una práctica social, universal, que cada vez tiene más vigencia, que en torno de él existen muchos más procesos económicos, políticos, culturales. El deporte es cultura y el deporte es un lenguaje. Así como en la escuela hay otros lenguajes, como la música, como la pintura, y los niños transitan sobre ellos. Evidentemente el deporte es un lenguaje también, y yo creo que los niños están ávidos de la práctica deportiva y del deporte. La cuestión es cómo nosotros, los docentes, los que conducen y hacen un delineamiento, digamos, pedagógico de las políticas educativas, concebimos ese deporte.
Porque en general, ¿qué ocurre? El deporte resulta ser una herencia al deporte competitivo, el deporte espectáculo que nosotros vemos de elite, adaptadito, pintadito y vestidito para la primaria o para la secundaria. Tenemos que revertir el proceso, tenemos que nosotros construir deportes desde la escuela y mostrárselos a la comunidad, a la sociedad, de cómo nuestros niños, nuestros jóvenes pueden competir, pueden hacer deporte bajo las condiciones pedagógicas que ellos son capaces de afrontar, ¿no es cierto? Ese. Muchas gracias, Sergio. Bueno, Dale. brevemente compartir con ustedes mi aceptación con las proposiciones que hicieron. Yo creo que el gran problema de la deportivización de la escuela, sin demonizarlo, como pone Ana ahí, es que el deporte es una gran oportunidad formativa en muchos de los aspectos, yo diría que en la gran mayoría de los aspectos, pero que lamentablemente no permite el análisis de las cuestiones negativas que tienen que ver con la exigencia deportiva y del fundamento, lo que deja excluido a la gran mayoría de los sujetos que inclusive hoy en la actualidad tienen un problema de desarrollo motor, de habilidades motoras específicas. Entonces estos torneos que plantean a nivel de Estado, más allá del discurso demagógico para mí, en donde dicen que puede ir todo el mundo y todo el mundo puede ingresar en esas instancias competitivas, en realidad van, en su gran mayoría, no digo que en todas, porque hay profesores que se permitieron revisar el tipo de selección que hacen de esos sujetos que van a las competencias, pero sigue primando el valor del rendimiento, entonces van a ir los más aptos. ¿Y cuál es el problema? Son dos ideas que quiero plantear. La primera, que los profesores no nos permitimos analizar que llevando a una minoría queda una gran mayoría sin la oportunidad de ese estímulo semanal o de esos dos estímulos semanales, que esta es una cuestión muy sonada, muy discutida, muy hablada, pero el verdadero problema de todo esto no tiene que ver ni con el deporte, ni tiene que ver con el desarrollo profesional del sujeto, sino que yo le echo la culpa inicialmente al Estado y en segundo lugar a las casas de formación docente que no brindan los espacios necesarios para que se pueda discutir sobre el objeto que tiene la educación física, especialmente en la actualidad. Entonces, mal está decir de que es culpa del profesor, sino de que los profesores no tenemos espacios de discusión, y digo del Estado porque el Estado cuando decide poner e implementar un nuevo diseño curricular, en donde aparece la palabra prácticas corporales, no hace una capacitación paralela a todos los docentes para que puedan interpretar acabadamente qué es lo que se intenta con una práctica corporal, que es justamente tratar de que los emergentes culturales significativos puedan llegar a la escuela y en donde el docente sea el mediador de esos emergentes culturales. Entonces, para el profe, que en la realidad de Salta tiene una carga horaria importante para poder vivir dignamente, no tiene tiempo de revisar estas cuestiones y apela a algo que está muy bien implementado porque es histórico y porque es educativo en gran medida, que es el deporte. Apela al deporte porque el deporte, especialmente en el nivel secundario, organiza rápidamente la clase y el docente no tiene tanta carga laboral en el sentido de la profundización y organización del contenido de la educación física. Hasta ahí llega mi apreciación. Muchas gracias, John. No sé, colega Ana Calvo, porque escribiste algo ahí en el chat. Bueno, no sé si querés leerlo, o Carlos, vos que has levantado la mano, cualquiera de los dos. Tenemos un minutito más. Perdón. Anita, dale, Anita. Sí, te escuchamos. Un minutito nada más. Muy buenas tardes a todos. Me parece que los tiempos están reclamando y están poniendo en evidencia la necesidad de una profunda mirada introspectiva y de análisis en las casas formadoras. Todos los que formamos parte de ese cuerpo docente que integran las casas formadoras, debemos
reflexionar y debemos cambiar, porque los tiempos han cambiado. Nada más. Gracias. Gracias, Ana. Viene un poquito de la mano con la otra pregunta que ahí la puse en el chat, digo por los tiempos, pero se ha ido mezclando, tenía que ver con pensar el contexto, lo regional, y también empezar a pensar en nuestras universidades de qué modo se vienen abordando el tema del deporte en la escuela, el deporte escolar, cuáles son los desafíos y límites. Digo, retomo la primera pregunta, introduzco la segunda, cómo las universidades lo vienen pensando, vienen reflexionando o vienen notando las tensiones. Carlos Zuccotti, te escuchamos. Sí, no sé si para hacer una síntesis, pero lo que comparto la mayoría de los conceptos de los que fueron virtiendo, y es cierto que en América Latina hay una misma origen en la formación de la educación física a través de la cultura militar que con los años se fue modificando. Inclusive en algunas universidades siguen rigiendo esas normas de la formación inicial, fila, hilera, la posición de firmes, que parece mentira que se siguen manteniendo, inclusive en nuestro país. El tema del deporte creo que fue una actitud en cuanto a conocimientos de hacerla más fácil y volcar los contenidos del deporte a un nivel primario y secundario, porque requerían de un menor compromiso en cuanto a la ejecución de ciertas actividades dentro de una clase, y prácticamente en los últimos 20, 30 años se deportivizó la educación física en muchas partes del país, y ni hablar en Salta. No sé si sucede lo mismo en otros países, creo que en Brasil la fueron modificando, en Colombia tengo contactos también, en Chile también, pero esa facilitación en la ejecución de esas prácticas hizo que se dé el deporte, y que se dé de una forma muy monótona y tal vez no bien orientada, porque creo que los valores del deporte escolar, hay autores de nivel internacional que nadie los duda, bien llevados y con otro compromiso desde lo corporal y desde la empatía del docente hacia una clase de educación física que tenga otras características en cuanto a su calidad. Esto hizo que inclusive en la currícula de nación y de la provincia no se habla solamente de deporte, y uno va a ver las clases de educación física, tal vez lo único que ve es deporte. Entonces, ni siquiera los propios docentes respetan o hacen una bajada de esa caja curricular que está aprobada, porque no hay, desde lo estatal, por lo menos nosotros no tenemos ningún seguimiento ni compromiso, y aquel docente que sabe que no se lo va a observar, no se lo va a evaluar desde lo estatal, desde lo público privado, en su clase literalmente hace lo que quiere, porque es tierra de nadie. No sé si esto sucede en Brasil, y me relaciono este concepto con lo que es una simple supervisión, como puede haber en otras áreas disciplinares de la educación. Yo creo que comparto lo que dice Ana con respecto a la actualización de los planes de estudio, pero insisto, durante muchos años se enseña, y las materias que no son deportivas, donde se le ven otra dimensión al alumno, como lo es desarrollo psicomotriz, metodología del aprendizaje motor, las diferentes gimnasias, las políticas, pueden ver otra visión de lo que sería la verdadera educación física. Y a pesar de eso, los egresados van a lo más fácil, que es la práctica del deporte, fagocitando contenidos de la educación física que son tan interesantes de enseñar en las diferentes etapas sensibles del aprendizaje, como son la salita de 4, de 5, 6, los primeros años, y dejando de lado aspectos perceptivos motores, aspectos de diferentes
habilidades motoras no específicas, sino de diferentes nociones espaciales, corporales, de aspectos de equilibrio, de lateralidad, de cosas que son tan enriquecedoras, inclusive tan enriquecedoras para el propio deporte de la práctica futura. Pero bueno, es la realidad que nos toca y vamos a tener que hacer mucha fuerza, mucho hincapié para tratar de cambiar esa mentalidad. Pero creo que en la medida que las políticas públicas no supervisen, no controlen, no evalúen y no asistan a las diferentes instituciones educativas, y una directora de escuela, ¿qué le puede decir a un profesor de educación física? Si educación física no entiende absolutamente nada. Y aquel profesor donde trabaja en un colegio secundario, fuera de su ámbito colegial, en un campito, ¿quién lo mira? ¿Quién lo controla? ¿Quién sabe lo que está haciendo? Si no lo van a ver nunca. Entonces esas realidades, yo creo que más que educativas son culturales, y si no hay un compromiso desde lo cultural y desde la misma realidad de lo que es la educación física, como sinónimo, entre comillas, de futuro actividad física, que es sinónimo de salud, si no lo vemos desde ahí, ni toquemos el tema de salud, porque seguimos haciendo hincapié en lo que es la salud curativa y no la preventiva. Si trabajáramos en lo que es la salud preventiva, se ahorrarían todos los estados de nuestros países latinoamericanos millones de dólares en lo que es la salud curativa. Así que mejor no toquemos ese tema porque es más delicado todavía. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Carlos. Bueno, propongo, o sea, por un lado, bueno, yo he ido tomando un poco de nota, después haremos la sistematización tanto de hoy como de mañana. Quise invitarles por el tiempo a que ya como docentes de casas de estudio de la universidad, posibles propuestas, por un lado, para revisar, porque por lo menos en Salta, de hecho acá tenemos dos colegas que trabajan, se da el deporte, o sea, se da la práctica deportiva, se dan disciplinas deportivas específicas. Bueno, cómo pensar, cómo repensar los modos, porque yo creo que si hay algo que se coincide en esta conversación es que el deporte como fenómeno cultural y social está presente y tiene que estar presente como contenido de la educación física. Por ahí la discusión es cómo, de qué manera. También es cierto que los estudiantes, inclusive los colegas, y los deportistas acceden al deporte no siempre por el camino de profesionales de la educación física. Hay algo ahí en el campo de lo profesional que está muy entreverado. Digo, idóneos, ex deportistas, técnicos, managers, que también los medios de comunicación que acercan al deporte y a la práctica deportiva, y no siempre son los profesionales del campo, ¿no? Concretamente, la segunda pregunta, la invitación es, bueno, desde la universidad, y acá también me animo a sumar la tercera, y es cómo juntos, UNIYUI, UCASAL, podemos generar algunas posibles acciones que puedan reflexionar en términos freireanos sobre la praxis, en este caso, del deporte escolarizado, del deporte de la escuela, del deporte como intervención pedagógica. Luciano, posso? Sim? Sí, sí, te escuchamos, Robson. Tá. Como vistes, minha internet não está bem, então tenho um pouco preocupado tem oscilado. Então, por vezes, quando eu sinto que vai cair, fecho a câmera. Bom, considerando as mensagens
do João, da Ana, sobre como entender os casos colegas aqui, no caso do Brasil. E também acho que vou tentar considerar a segunda e a terceira questão de como temos trabalhado no caso brasileiro. Bom, a maneira que temos enfrentado e temos apostado muito forte e assim, entendendo que talvez a única possibilidade é a ideia de estudos colaborativos, de estudar com os professores da escola. Então, temos particularmente em pesquisas e estudos colaborativos pautados na ideia de pesquisação, temos feito muitos estudos nos últimos anos. Os últimos anos, por aí, mais de uma decena, mais de 10 estudos que já temos somente os publicados a respeito disso, de escutar e pensar junto com professores da escola. Bom, os resultados, e acho que assim, esse ponto, em minha opinião, seria uma possibilidade de trabalho conjunto entre o CASAL e o Unijuí, de estúdios comuns, o mesmo estúdio, realizado em regiões diferentes. Bom, e aí, particularmente, no que Carlos Cote comenta, já me chamou a atenção uma possibilidade de estudos colaborativos com gestores da escola, com gestores sobre o sentido, o objetivo da educação física, de acordo com os marcos legais. Isso em norte da Argentina e no sul do Brasil. Estudos em paralelo, né? Bom, pero aqui, esse tipo de estudo não é comum, é muito raro, muito raro. Então, assim, somos, em todo o Brasil, nós estamos com aí, um país mencionei antes, 1.200 cursos de educação física, mais de 200 mil habitantes, e somos pouquíssimos professores, pesquisadores, que trabalhamos com esse tipo de estudo, né? Estudar com professores nas escolas. Particularmente, Fernando Gonzalez e eu somos um pequeno grupo que junto teremos outros nomes, né? Walter Brach, por exemplo, antes de se aposentar, teria feito esse tipo de trabalho. Os resultados que nós temos encontrados são muito hermosos. Apresenta uma possibilidade real de câmbio tanto de percepção quanto da atuação docente do professorado. Então, quando anoto na mensagem de Ana, né, penso que essa é uma possibilidade real do que temos feito, especialmente em relação ao ensino dos esportes. E aí, para fechar, em linhas gerais, quando sentamos e escutamos os professores mencionam que les falta conhecimento, né? Então, que eles se sentem inseguros, que não dominam questões fundamentais para o ensino do esporte. Por exemplo, né, é normal escutar o que é tática, como faço isso, como faço aquilo, no sentido que sua formação que tiveram, e aqui é importante o contexto que Fernando menciona antes, porque é um contexto de formação militarista, tecnicista do esporte. Então, quando nós escutamos os professores, eles falam isso. Não, eu não sei, eu quero ajuda. Então, isso é muito forte aqui. E eu penso que poderia ser uma possibilidade
uma parceria, de um marco entre as nossas instituições para desenvolver estudos juntos, nas duas regiões, né? Isso. Graças, Luciano. Muchas gracias, Robson. ¿Colegas? ¿Alguien más? Bueno, pienso que, bueno, ahí está Anita, en este tema de las pesquisas, de la investigación, a ver si podemos articular algún camino, Anita, en estas cosas que estamos tratando de encontrar un hilo conductor a nosotros que nos pueda vincular de una manera diferente, porque le cuento ahí a Fernando, Robson, que venimos trabajando este tema desde hace algún tiempo y nos está costando mucho poder vincular a la investigación como tercera pata de formación, junto con la extensión, y que cobre significancia, que no sea solamente un requerimiento académico propio de la materia, sino que sea, digamos, un camino transformador en la formación del futuro profesional, que le dé los elementos verdaderamente que lo sustenten en las prácticas de indagación. Así que, Anita, creo que ahí podemos encontrar con ellos un camino, quizás vincularnos, Luciano, vos después nos orientás cómo podemos vincularnos directamente para acordar temáticas comunes y empezar a generar los pasos, los escalones que vamos a ir determinando entre algunos profes más que se puedan sumar. No es responsabilidad, lógicamente, ni de Robson ni de Anita, y con su compañera, con Adriana, sino que es un trabajo compartido donde podríamos intervenir varios. La otra propuesta que a mí me gustaría que podamos concretar es quizás en algunas áreas específicas, algunas clases de espejo, donde nosotros podamos contar un poco nuestra experiencia en aulas, en clases reales, y recibir la visita virtual de algunos profesores en algunos campos que nutran a nuestros estudiantes sobre realidades diferentes. Creo que la clase espejo podría ser en lo inmediato, en el transcurso de este año, quizás octubre, una primera aproximación real a un encuentro entre universidades. Gracias, John. Simplemente recordar que la clase de espejo o el COI es una posibilidad justamente de internacionalización que propone espacios de encuentro internacionales de cátedras con alguna temática similar. Supongamos que fuese la investigación o la pesquisa o que fuese la práctica docente. O sea, de alguna manera se toma y se dan una clase en una universidad y después se invita también a darla con el mismo grupo. De hecho, en algún momento lo habíamos hablado con Robson. Yo subrayo dos cositas. No creo que solamente las cátedras de investigación sean las que tengan que hacer investigación. Y en ese sentido me animo a pensar justamente, volviendo al tema que nos convoca en esta primera mesa, y es, bueno, quienes dan los deportes o las disciplinas deportivas, de qué manera problematizan esa práctica, de qué modo, cómo, si se hace mucho hincapié en los fundamentos, si hay una mirada, digamos, de que el lugar ideal de la práctica deportiva es aquella que responde al deporte de élite. Me parece que hay también que problematizar eso, inclusive quienes trabajan en el ámbito del deporte de élite. Por decir, la accesibilidad, la inclusión, la diversidad, las cuestiones de suplementarias en la alimentación. Hay una serie de parámetros que son posibles de ser problematizados, y justamente me parece que los espacios deportivos son clave. Y la cuestión de trabajar con los docentes, los gestores, Robson, te referías a los directivos. ¿Interpreté bien? ¿Sí? Sí, sí. Ok, perfecto. Ahí me parece que también hay un punto neurálgico clave para trabajar, para seguir trabajando conjuntamente. Luciano, por favor. Não sei se como ficaria, não sei se Fernando consegue. Eu, a partir de fala de Carlos,
indiquei que uma possibilidade seria os estudos colaborativos nas duas regiões com os diretores e aqui do que se chama de coordenação pedagógica. Eu não sei como é na Argentina, não sei se, Fernando, se seria o mesmo termo. Luciano, direção, a coordenação pedagógica e diretores, isso? Y acá sería la jefatura, sería la jefatura de carrera la que se ocupa del desarrollo académico y coordinación pedagógica, que me toca justamente cumplir ese rol a mí. Certo, gracias. Gracias, Rob. Mi pregunta es, Sí. ahí, Robson, ¿por qué tu interés en poner justamente solamente las cabezas? El equipo directivo, la coordinación pedagógica. Vos decís coordinar un primer encuentro de acuerdos para que después se pueda bajar líneas a los equipos. ¿Esa es tu idea cuando hablas de coordinadores nada más? Não, se a ideia era que uma das possibilidades de sinalização seria o classe espejo, pesquisas, estudos, sim, e uma seria o mesmo estúdio, mesmo tema, realizado nas duas regiões, em nossas universidades. E uma das possibilidades seria estudos colaborativos na perspectiva de pesquisação com gestores das escolas. Isso, Leon, uma das possibilidades, não a única. ¿Sí? Bien, sí, entiendo que podría ser una pesquisa como você fala, o sea, un trabajo de investigación donde tenga un mismo tema, los mismos objetivos y se analicen las diferentes regiones. Inclusive esto puede ser presentado, como ya se ha hecho más de una vez, al Consejo de Investigación para que el cual cumpla con los protocolos y requerimientos necesarios de lo que es una investigación y hasta con pautas de cofinanciamiento por ambas universidades. Eso se puede hacer perfectamente. Hay que definir el estudio, el objeto de estudio, la problemática y plantearlo, que sería muy interesante lo que está proponiendo Robson. Creo haber entendido eso. No sé si Fernando puede aclarar algo. O si Sí, estoy con un problema serio de conexión, no sé, nunca me había acontecido esto, pero bueno. Te escuchamos bien. Lamentablemente escuché pedazos de las exposiciones de ustedes. Pero sí es eso, Carlos, la posibilidad de hacer investigaciones con el mismo foco y metodología para poder comparar contextos, ¿no? Como determinadas condiciones geográficas, históricas y de organización del universo de la educación física afectan la forma de trabajar los profesores. Nosotros somos parte de una red, de la REIPEF, de la Red Internacional de Investigación Pedagógica en Educación Física Escolar, donde están integradas unas 5 instituciones de Argentina, una, la UDELAR de Uruguay y unas 5 acá de Brasil. Y originalmente los mecanismos eran esos. Nosotros cogíamos temas en común y desarrollábamos investigación de tal forma que eso pudiera de alguna forma ser contrastado, digamos, mostrando cómo aspectos específicos condicionaban la situación y viceversa, ¿no? Como a pesar de ser de lugares diferentes, la situación era muy similar. ¿Hola? ¿Algo? ¿Se te Sí, escucha? de eso se Sí. trataría, está bueno. Sí, sí, perfecto, está bien interpretado entonces, Fernando.
Perfecto, podemos avanzar. Bueno, nos están quedando unos minutitos. No sé si quieren algún otro colega, alguna colega quiere agregar algo más con respecto a posibles acciones comunes. A mí pienso que si bien las acciones concretas con los colegas que trabajan en la escuela es una dimensión a trabajar, me parece que con los docentes que estamos en las casas de estudios también es otra dimensión. También. Para hacer algo conjunto, pero también para poder tener concretamente, llamémosle un seminario, un conversatorio, una tertulia de experiencias y prácticas que se vengan dando, porque la investigación y quizá también desde la extensión también es posible visibilizar estas cuestiones que tienen que ver con la práctica deportiva. Porque también los colegas, Ricardo habló sobre lo que sucedía más en el ámbito de la primaria, Sergio y Carlos hablaron un poco más sobre la secundaria, que también encontramos dos mundos distintos, ¿no? En esta profesión, la nuestra, que nos habilita laboralmente para edades tan diferentes, para etapas de la vida tan diferentes. Digo, como pensar también en cuestiones más específicamente hacia los docentes. Nosotros ahora dentro de poco tenemos una reunión de todo el equipo de trabajo de la escuela, de educación física, y por ahí para pensar en complejos temáticos y en algunos espacios donde podamos generar, no sé si llamarle grupo de estudio, de intercambio, donde nos puedan contar cómo vienen trabajando Fernando, Robson, ustedes también, de qué manera, y nosotros contarle un poco también cómo venimos trabajando y ir avanzando en eso, ¿no? Investigación, formación, acciones conjuntas. Bueno, tenemos unos minutitos más, si quieren hacer algunos aportes, preguntas, intercambios. Sergio. Estás sin micrófono. Habilita el micrófono. Ahí estamos, ¿ok? Ahora sí. Sí, Ahora sí. sí. Ahí sí. No, es una apreciación personal, por supuesto, pero me parece que cuando alguien meramente menciona la palabra investigación, ya es como que pertenece a un status quo que muchos no se atreven o piensan que no están capacitados. Y creo que esto desde el profesorado, la investigación no tiene que quedar aislada a ese espacio, esa cátedra, que es investigación, que luego es tesis. A mí me parece que en las prácticas de enseñanza, en la práctica de la enseñanza, en las primeras experiencias de la praxis docente, se debería incluir la investigación de la propia práctica. Que el practicante, el que está haciendo un ensayo, en definitiva, de lo que va a ser su profesión, empiece a indagar, a establecer determinadas, aunque sean mini hipótesis, algunas variables que van a entrar en juego en su clase y que después concluya de algún modo, interactivamente con sus compañeros, con su profesor de cátedra. Eso va a hacer que la palabra investigación no sea tan dura, que no presente miedo en la práctica como en la práctica cotidiana. Y esta es una de las falencias que tenemos. Estoy en práctica con el profesor Jonah en la Católica y por lo menos lo que yo observo a los practicantes nuestros cuando van a hacer sus prácticas en los colegios, que ellos replican como recibieron ellos las materias en el profesorado. Y es más, los docentes, cuando uno los observa, a veces las evaluaciones que hace son las mismas evaluaciones o similares a las que nos tomaron a nosotros en nuestro profesorado. Yo creo que ahí también es importante que nosotros como casa formadora tenemos que enseñar al alumno a trabajar la clase, no reflejando lo que ellos recibieron en su materia práctica, por ejemplo, en la universidad. No sé si se entiende lo que quiero expresar con esto, que
que uno ve así como réplica en vóley, nos tomaban los 50 golpes de arriba, en la práctica, cuando voy al colegio, los profesores toman los 50 golpes de arriba y no estamos formando deportista en sí, sino que uno por ahí puede trabajar el deporte en general global, pero no tan como el deporte exquisito por la práctica deportiva. No sé si se entiende lo que quería expresar. Sí, de hecho lo que intenta decir ahí Andrea es que no estamos logrando transformar las matrices disciplinares históricas. Y de hecho una tesis que estoy llevando adelante yo habla de eso, que a partir de que hubieron 4 o 5 planes de transformación curricular, la matriz no se transformó. Mi hipótesis es que no se transforma, cambia el plan, pero no cambia la matriz, el formato del egresado, con las capacidades y competencias inherentes a esa trayectoria académica que realizó. Bueno, les cuento dentro de 2 años cuáles son los resultados. Muchas gracias, Andrea. Gracias, John. Bueno, estamos llegando al cierre de esta primera mesa. A partir de las 15:30 vamos a abordar el tema del entrenamiento desde una mirada formativa, una mirada pedagógica. No sé si quieren hacer algunas palabritas finales para ir cerrando y nos vemos en unos minutos. Robson. Sí, como una posibilidad sería de sobre la sugestión de John sobre clases especial, que para ver el día, el turno, porque en la Unijuí las clases son la noche. Particularmente en este semestre yo tengo clases lunes y martes, la noche. Pero en Ucasal parece que son durante la mañana. Tarde. Mañana. Robson, Sí. una recomendación. Suponiendo, por dar un ejemplo nada más, que decidamos entre nosotros dos articular. Yo puedo acomodar mis horarios para entrar a la noche y te podría pedir a vos que entres a la mañana. De tal forma que nuestros estudiantes te escuchen a vos, te escuchen a mí. Quizás hacer extensiva la invitación a los propios alumnos, porque en realidad estamos pensando en el encuentro de ellos. Exactamente. Más allá del saber específico de nosotros, que ellos puedan intercambiar. Nosotros no tenemos problema en poner como exigencia en una clase que los chicos suban a ese horario y entren a ese encuentro. No tenemos problema y la gran mayoría lo puede hacer porque no trabajan, así que no habría mayor inconveniente. Así que no hay problema. Perfecto, sí. Então, a partir disso, los docentes que têm classes sobre deporte neste semestre, poderíamos indicar los temas, los asuntos, los contenidos de las próximas clases, para que assim pudéssemos ver, este assunto me interessa, e poderíamos marcar para setembro, outubro, novembro, dezembro. Como uma indicação. Yo me atrevo a decir algo más. Como el tema de que nos nuclea hoy es justamente deporte, es muy pertinente lo que dice Robson. Pensemos en deporte. Creo que algunas materias como investigación o las didácticas, por ahí son las materias transversales, pero bueno, no sé, Lucho, si es el espacio para acordar, por lo menos para dejar plantado que por ahí hay otras materias más transversales que podrían facilitar ese encuentro. En lo deportivo, excelente. Ahí está Carlito Zucotti, que da uno de los deportes masivos comunes a los dos países, de alto nivel de pasión, así que por ahí, Carlos, vos encontrás que, por ejemplo, en el tema de fútbol se podrían encontrar temas de desarrollo académico, o será quizá un encuentro de mirada crítica sobre el desempeño del desarrollo de la cátedra. No, se pueden dar las dos situaciones, pero como bien decís vos, hay materias que tal vez el corte transversal abarca a más de una materia por la impronta que uno intenta enseñar,
y eso sería mucho más productivo para ambas instituciones. Pero de todas maneras, de acuerdo a las inquietudes de ambas instituciones, estas futuras clases las podemos coordinar con Luciano, como bien dijiste vos. Nuestros alumnos van por la mañana, pero a la noche, una vez al mes, los podemos juntar porque van a estar desde su computadora en la casa y viceversa, Robson. Así que creo que si el interlocutor de ambas partes es Luciano, se puede coordinar y hacer un trabajo muy enriquecedor, creo. Una cosita nomás para Robson, ¿se escucha? Sí, se escucha, Sergio. Ah, porque dicen materia, en portugués es reportaje, materia. Se refiere a las asignaturas, Robson. Certo, gracias, Sergio. Yo pensé que le ibas a decir en portugués a Robson y terminaste explicándole en español. No, para que ustedes le digan asignatura, porque le No, dicen no. materia Ya y es sé, un ya sé. reportaje. Pero entendió bien, Robson habla Sí. mucho mejor español que nosotros portugués. Sí, sí. Bueno. Gracias, Sergio. Bueno, estaríamos llegando al cierre. Creo que un poco era plantear y problematizar y compartir brevemente, síntesis, las situaciones particulares de contexto y a su vez problematizarlo. ¿Por dónde? ¿De qué manera? Cuestionar qué se viene dando. Y esto, generar canales, lazos y acciones comunes. Ya está abierta la puerta. Disciplinarmente, institucionalmente, es cuestión de ponernos de acuerdo en los horarios y los días. A partir de la síntesis del encuentro de hoy y de mañana, podemos pensar algunas fechas posibles. Los canales, nuestra universidad tiene un soporte tecnológico interesante, importante, de hecho lo estamos haciendo por este medio, así que es cuestión después de acordar las cuestiones más finas para seguir avanzando. Muchísimas gracias. Fernando estaba con el internet un poco inestable. Agradecerle a Fernando, Robson de la UniJui, agradecerle a Ana, Andrea, Matías, Ricardo, Sergio, Carlos, John y Luciano desde la Católica, que bueno, no hemos podido encontrar en esta primera mesa. En unos 15 minutos, 15 y 30, vamos a trabajar sobre la temática que tiene que ver más con el entrenamiento, con la modalidad similar de circulación de palabras. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias. Gente, Abrazo. hasta más tarde. Chao, chao. 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 Chao.